Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de hoy martes. Estamos ya dentro de la sesión número 5. Vamos a estar hablando acerca del uso indebido de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y el tema para hoy es prácticas indebidas en la emisión del CFDI. Dice aquí que han sido múltiples los cambios que han sufrido las reglas de carácter general, tanto de la resolución miscelánea fiscal y las guías de llenado de CFDI para la emisión de comprobantes fiscales, por lo que ha originado que se dificulte su observancia y sobre todo que los contribuyentes pues llegan a cometer diversos errores en cuanto al llenado de estos comprobantes. Por este motivo, el SAT da a conocer algunas prácticas indebidas en la emisión de facturas. ¿Qué se quiere obtener con ello al dar a conocer estas malas prácticas? Que evitar estos errores y facilitar la elaboración del CFDI sin comprometer los datos personales de los contribuyentes. Enseguida aquí tenemos una tablita que abarca 10 malas prácticas. De algún modo, estas malas prácticas pues no son tan graves, la autoridad no las toma pues tan graves. Ya el día de mañana y hasta el viernes vamos a estar por ahí viendo qué situaciones en el mal uso del CFDI la autoridad sí las llega a percibir pues que son de mayor gravedad, sobre todo las llega a equiparar a delito fiscal y por ahí también usa el término de delincuencia organizada en el tráfico de comprobantes fiscales. Eso ya lo estaremos estudiando en los días siguientes. Bueno, dentro de estos 10 puntos, la primera mala práctica detectada por el SAT es que al contribuyente le exijan cualquier dato distinto al RFC, que el contribuyente que solicita la factura solo debe proporcionar verbalmente su RFC. Cualquier dato adicional no es requisito para la emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que existen casos en los que los emisores de facturas solicitan datos como el nombre, dirección, tipo de régimen del contribuyente receptor. Sin embargo, el SAT aclara que datos personales no son ya requisito fiscal. Es decir, el CFDI únicamente con que contenga datos de la identificación del contribuyente, que viene siendo el RFC, ya lo demás no es necesario. En cuanto a datos de identificación, si nos piden el nombre y no lo queremos proporcionar, no deben no deben de dejar de darnos nuestro comprobante, ¿sí? Si no les otorgamos la dirección al momento de pedir el comprobante, pues tampoco deben de prohibirnos el acceso a ese CFDI. Otra mala práctica es obligar a proporcionar un correo electrónico. Dice que el proporcionar una cuenta de correo electrónico es con el fin de facilitar la entrega del CFDI al receptor. Sin embargo, su requisición no es obligatoria ni condicionante. Además, resulta ociosa esta práctica ya que el receptor del comprobante puede consultar los CFDIs recibidos a través de la página del SAT con su RFC y contraseña. Entonces, muchas veces las políticas en los negocios, pues al momento de que consumes algún producto, algún servicio y que necesitas factura, pues ellos en su sistema quieren pues tener bien requisitado los datos del cliente y en ocasiones sí te obligan a un correo electrónico porque en ese momento no te imprimen la factura. Sin embargo, ya vimos que no es una condicionante para no otorgarnos el CFDI. La tercera mala práctica es incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura. El precio debe incluir el IVA sin importar si se solicita o no la factura. No es una práctica novedosa y es recurrente en contribuyentes que no suelen expedir CFDIs
por todas sus operaciones. En lo anterior, a pesar de estar obligados a emitir estos comprobantes por las actividades que realicen, porque de lo contrario cometen la infracción prevista en la fracción séptima del artículo 83 del Código Fiscal. Pues aquí que constantemente puede uno toparse con esta situación, como lo menciona aquí el artículo, sobre todo cuando las personas o esos contribuyentes no declaran al 100% sus ingresos con la finalidad de continuar de esa forma, no declarando, pues te condicionan de que si quieres factura, pues te van a cobrar el 16% adicional del IVA. Cuando esto no debe ser así, se supone que si yo tengo mi servicio o mi producto a 1,000 pesos, por decir así, esos 1,000 pesos ya incluyen el IVA, no tendrían por qué cobrarme adicionalmente el 16% nada más por el hecho de estar pidiendo yo mi comprobante fiscal. ¿Sí? También esta práctica pues no debe ser correcta. Y en caso de que pues nos llegamos a topar con una situación así y la autoridad tenga conocimiento de esto, pues estos contribuyentes van a hacerse acreedores a la multa que establece por ahí el artículo 83 del Código. La mala práctica número 4 es obligar al receptor a generar la factura en un portal. Esta práctica se volvió tendencia en tiendas de autoservicio y gasolineras que por el alto volumen de sus ventas diseñaron una página web para que los clientes obtuvieran sus comprobantes. ¿Por qué es una mala práctica? Porque al no proporcionar, o sea, la idea es aquí que en cuanto nosotros consumimos un bien o un servicio, pues en ese instante, en la contraprestación, en ese momento, nos deben de dar nuestro comprobante fiscal. ¿Sí? Sin embargo, aquí como nos menciona, las gasolineras pues tienen un volumen muy alto de, de ingreso y de operaciones al día, igual que pues los supermercados, también las tiendas de autoservicio grandes, también su volumen de operaciones pues es bastante alta en un día. Entonces, con la finalidad de ellos ahorrarse tiempo en cuanto a lo administrativo, pues ¿qué hacen? Generan su propia página para que el contribuyente, mediante el folio de un ticket, del ticket de compra, generen su CFDI, pero esto no es correcto porque, porque la obligación de emitir el comprobante no es del cliente, sino del proveedor del bien o del servicio, ¿verdad? Por eso aquí nos lo marcan como una mala práctica y pues ya se supone que en esas tiendas ya deben de dar en el momento en que nosotros estamos consumiendo, nos deben de otorgar nuestra factura. ¿Y por qué decimos esto? Porque pues se debe entregar la factura en el establecimiento en donde se lleva a cabo la operación y al momento de realizarla, si así lo requiere el contribuyente. La práctica número 5, mala práctica número 5 dice negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción. Esto va en contra de lo dispuesto en el artículo 39 del reglamento del Código Fiscal, que prevé que los contribuyentes deberán enviar el CFDI a más tardar 24 horas después a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad. Bueno, todavía hay contribuyentes que desconocen por falta de información que al momento que pagan ellos un servicio o un producto, no es suficiente con que paguen, o sea, con que paguen con la tarjeta o que paguen con cheque o con transferencia. Eso no es suficiente. Esa operación o ese pago debe de estar amparado por un comprobante fiscal en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué sucede? Pues a lo mejor en el momento en que están adquiriendo ese producto o ese servicio, no se percatan de pedir su factura y por algún motivo regresan días después por ella. Entonces muchos establecimientos, no sé si lo han notado, tienen ahí hasta una hojita o un cartel donde dice que no, no se entregarán facturas o no se emiten facturas que estén fuera del mes o que en tantos días si no pide su factura ya no se le va a otorgar. Pues esto no debe de ser así, o sea, se supone que ellos como establecimiento, como contribuyentes, proveedores, tienen hasta 24 horas para, después de que se realizó la operación,
para poder llevar a cabo la entrega del comprobante fiscal al cliente. Pero ¿qué sucede? Sin embargo, la autoridad, aunque en el propio reglamento del código nos menciona que tienen hasta 24 horas para entregar el comprobante o para emitirlo, después la misma autoridad reconoce que estos comprobantes se pueden emitir con posterioridad, o sea, no marca un límite de tiempo. Se pueden emitir con posterioridad mientras sea, mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación. O sea, ya ni siquiera está respetando las 24 horas después para emitirlo, sino que, ¿sabes qué? Tu contribuyente estás obligado a entregar o a emitir esos comprobantes fiscales que en su momento no entregaste o no emitiste, siempre y cuando correspondan a una operación que corresponda al mismo año. Es decir, si a mí compré o adquirí algún producto en enero del 2020 y aún no me dan mi factura, yo con toda la autoridad puedo exigir que se me entregue este comprobante, ¿sí? Porque así me lo permite la ley. Dice que mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación, se puede emitir la factura. Y en su caso, pues tendrían que entregarnos. Número 6 dice registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada. Este requisito se encuentra en la guía de llenado del CFDI 3.3, que establece que la forma de pago debe ser registrada cuando esta efectivamente se realice. De no haberse efectuado, se debe poner por definir. Es decir, lo manifestado dentro de nuestro comprobante fiscal debe de ser fiel a lo que realmente pasó o de acuerdo a cómo se llevó a cabo la operación, ¿sí? Si a mí me están pagando si yo en un inicio al CFDI le puse que con cheque y me están pagando con transferencia, pues lo adecuado es cancelar esa factura, hacer una nueva, donde vamos a relacionar el CFDI que cancelamos y en el nuevo CFDI vamos a poner el medio de pago transferencia. Es decir, nuestros comprobantes fiscales deben de hablar por sí solos, ¿sí? Si nos quedaron a deber, pues vamos a poner ahí método de pago PPD, ¿sí? Si nos están pagando con cheque, el comprobante efectivamente debe decir que se pagó con cheque. Mala práctica número 7, solicitar obligatoriamente se indique el uso que se le dará a la factura. Este dato, como ya vimos, lo trae ahí, es un campo que debemos de llenar en el comprobante fiscal. Este uso nos lo tiene que proporcionar nuestro cliente. Es decir, nuestro cliente nos tiene que decir para qué va a utilizar ese bien o ese servicio, ¿sí? Sin embargo, aquí nos dice que de acuerdo, dice este dato lo designa el adquiriente, o sea, nuestro cliente nos tiene que dar qué tipo de uso le va a dar a ese comprobante. Va a ser de acuerdo con la actividad a la que se dedique nuestro cliente. No obstante, el SAT ha respondido en una sección que tiene de preguntas y respuestas referentes al CFDI que el uso de la factura no es obligatorio, o sea, no es forzosamente que le tengamos que poner gastos en general, adquisición de mercancías. Y si en el momento nuestro cliente no sabe qué uso o a qué va a destinar, perdón, ese comprobante, pues nosotros le podemos poner por definir y no hay ningún problema, o sea, no tenemos que forzar a nuestro cliente a que nos dé específicamente o en ese momento, en ese instante, el uso que le va a dar a ese comprobante. Con que pongamos ahí en ese campo por definir, con eso está bien. Bueno, la mala práctica número 8, negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo. Sé que los pagos en efectivo pueden ocasionar la no deducibilidad perdón, de un gasto, pero eso no exime a los contribuyentes de expedir los FDI en caso de que se pague de esta forma. Como probablemente ya ustedes sepan, en determinados regímenes te permite que sea deducible el pago, aunque sea en efectivo, por determinado monto.
por decir, si a mí un cliente me está pagando una factura de 100,000 pesos y me lo está pagando en efectivo, eso no me exime a mí de yo tener que facturarle de facturar ese ingreso, aunque para mi cliente no vaya a ser deducible, ¿sí? Como ya les había comentado, lo que para mí es un ingreso, para la otra persona es un gasto. Si me están pagando a mí una factura de 100,000 pesos, pues yo puedo pensar, no, pues para la otra persona, por el hecho de que me la está pagando en efectivo y ser de 100,000 pesos, pues no va a ser deducible, ¿verdad? Y yo puedo decir, no, pues como no va a ser deducible para él, pues yo no la facturo. Pero no, o sea, aquí lo que nos dice que nosotros, aunque nos la estén pagando en efectivo, los 100,000 pesos, y aunque no vaya a ser deducible para la otra persona, yo tengo la obligación de emitir ese comprobante, ¿sí? Si no lo hago, pues estoy incurriendo en una mala práctica y pues me podrían sancionar. El punto número 9 de otra mala práctica es no emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos. El apéndice 6 de la guía del llenado del CFDI y 3.3 comprende dos formas distintas para despedir el CFDI por anticipos. Es el CFDI por anticipos, después simplemente todavía no me entregan, todavía no tengo la mercancía que compré, todavía no me hacen el servicio por el que pagué, pero sin embargo yo quiero dar un adelanto o quiero dar un anticipo. Entonces ya por ese ingreso que va a tener la otra persona, pues está obligado a entregarme un CFDI por ese dinero que yo le estoy adelantando, ¿sí? O si a mí me están dando un anticipo, pues yo estoy teniendo un ingreso, ¿sí? Por mi actividad. Entonces yo debo de facturar ese anticipo, ¿sí? Por medio de un comprobante fiscal. Muchas personas, por la figura de que es un anticipo y que todavía no entregan la mercancía o todavía no se presta el servicio, pues entienden que no debe de emitirse un CFDI, sin embargo sí se debe de hacer. Y el número 10, pues es simple y sencillamente no emitir factura. También es una mala práctica. Los contribuyentes pues se encuentran obligados a expedir los CFDI por las actividades que realizan. Por no emitirlos, pueden hacerse acreedores a una multa que va de 15,280 pesos a 87,350. Por lo regular, siempre la autoridad, pues, para no verse tan malo, nos aplica pues sí, la multa menor, que es 15,280. Pero pues, aunque sean 15,280 por no emitir un comprobante, pues sí, nos puede llegar a afectar, ¿verdad? Pues es una cantidad ya considerable. ¿Y cómo se enteraría la autoridad que no emite facturas? Pues en ocasiones hacen campañas donde estaban vestidos así, pues sin identificarse y se están ahí afuera del negocio, o si ven que sale una persona de algún negocio le preguntan que si le dieron factura. En caso de que esa persona diga que sí, pues no hay problema, pero si dice que no, pues ya la autoridad lo que hace es revisar que si no le dieron factura a ese cliente, probablemente pues sea una venta público en general, y en ese momento le piden ahí al dueño del establecimiento o al encargado que les muestre la factura elaborada a público en general, y pues ya con eso se salvaría por ahí el contribuyente de alguna sanción. O también tienen un medio de contacto, la página del SAT, para todas aquellas personas que quieran denunciar cuando cuando otros contribuyentes a los que les adquieren bienes o servicios les han negado la factura. Entonces serían los dos modos en los que el SAT se puede llegar a enterar que no emitimos factura. También pudiera ser que hacemos depósitos en el banco y pues la autoridad no, no está enterada. O sea, están enterados de los depósitos que nosotros realizamos, porque pues el banco cada mes informa a la autoridad sobre los depósitos en efectivo que tuvieron cada uno arriba de 15,000 pesos, los depósitos en efectivo que tuvieron los clientes en el banco, arriba de 15,000. Entonces por ahí, por ese lado, también ya está enterada está enterada la autoridad que tenemos depósitos en efectivo y que pues no corresponden
esos depósitos a comprobantes fiscales porque no tenemos ningún comprobante fiscal emitido. Entonces, también sería otra forma en la que nos pudieran detectar que nos está emitiendo la factura. Y en su caso, pues con toda la mano nos haríamos acreedores a una de estas dos cantidades. Entre estos dos límites, una multa por esa cantidad, ¿sí? Y en caso de reincidencia, el SAT puede clausurar el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días en caso de que ya se le detectó que no emite facturas, se le llamó la atención y sigue realizando la misma práctica. Entonces, para el SAT se considera que es reincidente y pues se va a hacer acreedor a que le cierren por ahí su establecimiento hasta por 15 días. ¿Sí? Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que vean este video y pues cualquier duda sobre los temas que vayamos viendo en la semana, pues lo estaremos ahí aclarando durante la videoconferencia del próximo viernes. Que pasen buen día. Hasta luego.